Hola, vamos a ver hoy el video número 9 del curso Análisis Matricial, donde vamos a ver cómo hacer la factorización LU cuando aparecen pivotes nulos. Para eso utilizaremos permutaciones. Entonces, comenzamos recordando que para obtener la factorización LU usábamos el método de eliminación. El primer paso del método de eliminación consistía en hacer ceros debajo de la primera columna, utilizando la fila 1 como pivote y como pivote numérico en la posición 1, 1 de la matriz. Y así continuábamos, después hacíamos ceros debajo de la columna 2, utilizando como pivote la posición 2, 2 de la matriz resultante, y así continuábamos, para llegar a una matriz triangular U. Ahora, ¿qué ocurre cuando algún pivote es nulo o cero? Bueno, en ese caso vamos a intercambiar las filas, es lo que usemos usualmente para resolver un sistema por el método de eliminación. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer el método de eliminación para resolver un sistema con esta matriz A y un lado derecho B que tiene componentes B1, B2 y B3, el primer paso consiste en intercambiar las filas. Porque como tenemos un pivote 0 acá, decimos, bueno, este 0 ya está hecho, no va a hacer falta hacerlo, y elegimos alguno de los no nulos. La costumbre en la gente que se dedica a hacer más análisis numérico y métodos para que las cuentas den con mejor precisión es tomar el número que tiene valor absoluto máximo sobre esa columna. En este caso es S2. Entonces intercambiamos la fila 1 y la 3 y nos queda 2, 4, 8, y del lado derecho nos queda B3, 1, 3, 7, B2 y 0, 1, 1, B1. Notamos que hemos también intercambiado B1 con B3 para no cambiar las ecuaciones. Una vez que hacemos eso, proseguimos con el método de eliminación. Dejamos la fila 1 tal cual está, 2, 4, 8, B3. En la fila 2 vamos a reemplazar la fila 2 menos un medio por la fila 1, en cuyo caso nos queda el 0 acá, 3 menos 8 menos 5, 7 menos 8 por 1, perdón, 3 menos 4 por 2, que es 2, me queda 1, y 7 menos 8 por 1 medio, que es 7 menos 4, 3, y aquí me queda B2 menos 1 medio B3. Y la fila 3 la dejamos como está, es decir, que dejamos fila 3 menos 0 por la fila 1. 0, 1, 1, y aquí queda B1. Y el siguiente paso, dejamos la fila 1 como está, 2, 4, 8, B3, la fila 2 de la última matriz como está, 0, 1, 3, B2 menos 1 medio B3, y en la fila 3 vamos a restar 1 por la fila 2, ¿sí? Fila 3 menos fila 2 para que se haga un 0 en esta posición, y aquí queda menos 2, y aquí B1 menos B2 más 3 sobre 2. Y de esa manera hemos llegado a un sistema triangular que es simple de resolver. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto un poquito más sistemático? Si yo quisiera hacer una factorización tipo LU de una matriz, en el caso en que no tengo todavía el vector B, yo después quiero usarlo para resolver sistemas con esa matriz A. Bien, para eso vamos a hacer uso de las matrices de permutación. Una matriz de permutación es una como esta que se ve aquí a la izquierda, esta P, donde vemos que lo que hemos hecho es intercambiar dos columnas de la matriz identidad. Fíjense que esta es la segunda columna de la matriz identidad y esta es la primera, es decir, que aquí tenemos el vector E2 y aquí el E1. Y si lo pienso por filas, aquí tengo la fila segunda de la matriz identidad y aquí la primera fila de la matriz identidad. Es decir, que si tomo una matriz de identidad, intercambio una fila con otra, es lo mismo que cambiar las correspondientes columnas. Pero solo si intercambio dos de ellas. Muy bien. Observemos lo que ocurre cuando hacemos esa matriz P
por A. Si hago esa matriz P por A, puedo pensarlo por filas y decir, bueno, la primera fila de P por A, que de aquí, es la primera fila de P por la matriz A. Es decir, que es 0, 1, 0 por toda esa matriz A. Y eso me va a dar para cada componente 0 por el elemento de la primera fila, 1 por el de la segunda y 0 por el de la tercera. Por lo tanto, me va a quedar en esta primera posición D, en esta E y en esta F. ¿Sí? O sea que multiplicar a izquierda este vector, E2 transpuesta por la fila A, por la matriz A, lo que me queda es la fila 2 de A. Bien, cuando hago este producto de esta fila por la matriz A, lo que me extrae es la fila 1 de la matriz A, por lo tanto aquí me queda ABC, y cuando hago esto último, que es la 001 por la matriz A, me queda la fila 3 de A, que es G, H, I. O sea que lo que hemos hecho al multiplicar por esta matriz de permutación a izquierda es obtener el intercambio de las filas de A, porque aquí quedó la fila 2 de A, aquí quedó la fila 1 de A, y aquí la fila 3 de A. Es decir, si miro las tres filas de esta matriz de permutación, tengo la fila 2 de la identidad, la fila 1 de la identidad y la fila 3 de la identidad. Produzco el mismo intercambio que hice de la identidad para llegar a esta matriz de permutación, lo obtengo sobre la matriz A en las filas. Si ahora hago A por P, me conviene pensarlo por columnas, la primera columna de A por P va a ser toda la matriz A por la primera columna de P. Vamos a limpiar un poquito. Entonces, cuando hago la matriz A por la primera columna, lo que obtengo es solamente la segunda columna de A, que es BH. Cuando hago la matriz A por la segunda columna de P, como aquí hay un 1, voy a obtener la primera columna de A, es decir, A de G. Y cuando hago la tercera columna de, perdón, A por la tercera columna de P, voy a obtener la tercera columna de A, que es C, F, I. Entonces, vamos a escribirlo aquí. La segunda columna de A la escribíamos así, la primera columna de A la escribíamos así, y la tercera columna de A la escribíamos así. Y esto coincide con que hemos tomado E2 y E1, y aquí nos da A2 y A1. Entonces, en resumen, una matriz de permutación se obtiene intercambiando columnas de la matriz identidad, y si hago P por A me intercambia filas, y si hago A por P me intercambia columnas de la matriz. Si voy a este otro ejemplo, aquí vemos que la primera columna de esta matriz de permutación es la segunda columna de la identidad. La segunda columna de esta matriz de permutación es la tercera columna de la identidad, y la tercera columna de P es la primera de la identidad. Es decir, que tengo E2, E3 y E1 como columnas. Pero si miro las filas, la primera fila de esta matriz de permutación P es la tercera fila de la matriz de identidad. La segunda fila es la primera fila de la matriz de identidad, y la tercera es la segunda de la matriz de identidad. Es decir, que no coinciden ahora los intercambios de filas con los intercambios de columnas. Aquí tenemos E2, E3, E1, y aquí tenemos E3, E1, E2. Lo que sí es cierto es que cualquier matriz donde yo cambio las columnas de la identidad coincide con cambiar filas de la identidad, pero otros intercambios. Solamente coinciden cuando intercambio dos columnas, una con otra. Pero aquí esto lo hice, fíjense que lo que hice yo es tomar la primera columna de la identidad y la puse en el último lugar, y me quedaron la segunda y tercera. Y si lo pienso en términos de filas, es como que tomé la última fila de la matriz de identidad y la puse como primera fila.
Es decir, que estas cosas no coinciden, pero de todos modos son intercambios de filas o de columnas de la matriz de identidad. Muy bien, ¿qué va a ocurrir cuando yo haga la matriz P a izquierda por la matriz A? Bueno, como la primera fila de P es la tercera fila de la identidad, aquí me va a quedar la tercera fila de A en primer lugar, es decir, G, H, I. Como la segunda fila de P es la primera fila de la identidad, aquí va a quedar la primera fila de A, que es ABC. Y como la tercera fila de P es la segunda fila de la entidad, aquí aparece la segunda fila de A. Es decir, que aquí nos quedó la fila 3 de A, la vamos a llamar A sub 3 estrella, A sub 3 estrella, la primera A sub 1 estrella, y la segunda que es A sub 2 estrella, con la notación breve. Y entre paréntesis notamos que eso ocurre porque P es E sub 3 traspuesta, E sub 2 traspuesta, perdón, E sub 1 traspuesta y E sub 2 traspuesta. Si ahora miro el resultado de hacer A por P, lo que me va a quedar es, como la primera columna de P es E sub 2, me queda la segunda columna de A, es decir, A sub 2. Perdón, vamos a hacerlo igual. Me queda H, B, E. Como la segunda columna es E sub 3, me queda la tercera columna de A. Y como la tercera columna de P es E sub 1, me queda la primera columna de A, que es A, D, G. Es decir, dijimos, la primera columna es el vector A2, la segunda columna es el vector A3 y la tercera columna es el vector A1. Y acá recordamos que esa misma P es el vector E2, el vector E3 y el vector E1. O sea, segunda, tercera y primera columna de la identidad. Muy bien, entonces una matriz de permutación, para repasar, es una matriz que se obtiene intercambiando o bien filas o bien columnas de la matriz de identidad. Multiplicar a izquierda una matriz de permutación por una matriz A lo que hace es intercambiar las filas de la misma manera que fueron intercambiadas las filas de la identidad para obtener P. Y si multiplico a derecha una matriz A por P, lo que obtengo es el intercambio de las columnas, de la misma manera que se intercambian las columnas de la identidad para obtener esa misma P. Vamos ahora a algo un poquito más genérico. Si yo tengo lo que se llama una permutación de los números de 1 a n, que llamo I1, I sub 2, I sub n, eso quiere decir que I1, I2 a n son todos números entre 1 y n, pero aparte están todos los números. Es un intercambio de posición de los números 1 a n, pero están todos una sola vez. Como cada fila del sudoku, por ejemplo, si n fuera 9. Muy bien, entonces si yo escribo una matriz de permutación P, que es E sub I1 traspuesta, E sub I2 traspuesta, E sub IN, estas son, quiere decir que en la fila 1 de esta matriz P tengo la fila I1 de la matriz de identidad. En la fila 2 de la matriz P tengo la fila I2 de la matriz de identidad y así sucesivamente. Bien, esta matriz es también un intercambio de las columnas. Esta será la columna J1 de la matriz de identidad, la columna J2 de la matriz de identidad y así sucesivamente. J1, J2 hasta Jn también es una permutación de los números 1 hasta n. Entonces, cuando yo haga P por A, lo que voy a obtener es en la primera fila de este producto la fila I1 de A, es decir, A sub estrella I1. En la segunda fila voy a obtener el A estrella sub I2 y así hasta la fila enésima donde voy a obtener el A estrella IN. Y cuando haga A por P, voy a obtener en la primera columna la columna J1 de A,
en la segunda columna la columna J2 de A, y así sucesivamente hasta que en la enésima columna voy a tener la columna JN de A. ¿Sí? Esto es, de manera más general, lo que vimos en la diapositiva anterior. Ahora una última observación. Cuando yo hago P traspuesta por P, lo que tengo en la posición IJ es la fila iésima de P traspuesta, vamos a escribirlo fila iésima de P traspuesta, por la columna Jésima de P. Y esto es un producto escalar. Ahora, la fila iésima de P traspuesta es la columna iésima de P. Y la columna Jésima de P es la columna Jésima de P. Entonces lo que estoy haciendo aquí es el producto escalar entre dos columnas de P, que son dos columnas de la matriz identidad. Por lo tanto, cuando las columnas sean la misma, da 1, y cuando las columnas sean distintas, da 0, y esto da delta IJ. Y eso quiere decir que P traspuesta por P es la identidad. Es decir, que para cualquier matriz de permutación, la inversa es la traspuesta. Y este es un caso particular de matrices ortogonales. Son las matrices cuyas columnas son ortonormales. Muy bien, veamos ahora para qué sirven en la factorización LU cuando aparecen pivotes ceros. Repasemos el procedimiento de eliminación que estamos acostumbrados a hacer cuando resolvemos un sistema con una matriz. Si uno tuviera un sistema como este, lo primero que observa es que el pivote es 0, y entonces no puede usar ese número para hacer 0 debajo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que uno hace cuando obtiene eso? Intercambia la fila 1 con... En general uno está acostumbrado a buscar la primera que tenga uno distinto de 0. Pero como vamos, lo que se llama pivoteo parcial es buscar en esta misma columna el número que tenga valor absoluto máximo, que es el 2. Por lo tanto, intercambio la fila 1 con la 3. Al intercambiar la fila 1 con la fila 3, lo que obtengo es 2, 6, 8, 1, 4, 3, 0, 1, 1. Y ese es el primer paso de este nuevo método, que es la factorización LU con pivoteo, o con pivoteo parcial. El pivoteo parcial se refiere a que busco solamente el máximo en esta fila, en esta columna, y no el máximo de toda la matriz. Ese es el pivoteo total, que intercambia filas y columnas. Por ahora nos enfocamos en el pivoteo parcial, que ya es suficiente para poder encontrar una factorización LU. Muy bien, el siguiente paso es ahora hacer los ceros. Entonces, sigo aquí abajo. La fila 1 la dejo como está. 2, 6, 8. En la fila 2 voy a restar. Vamos a poner los multiplicadores de color. 1/2 por la fila 1. Y entonces obtengo un 0 aquí. 4 menos 1/2 por 6 es 4 menos 3, 1. Y 3 menos 1/2 por 8 es 3 menos 4 menos 1. Y en la fila 3 la dejo como está, que es lo mismo que restar 0 veces la fila 1. Entonces me queda 0, 1, 1. Muy bien. ¿Y qué hago ahora? Bueno, ahora ya no tengo que intercambiar más filas y por lo tanto me queda... Solamente tengo que dejar la primera fila como está, la segunda fila como está, y en la tercera fila voy a restar la segunda fila por 1. Y vamos a escribir ese multiplicador 1. Entonces me queda 0, 1 menos 1, 0,
y 1 menos menos 1, 2. Entonces, esta es la matriz U, que es triangular superior, y la matriz L es la matriz de los multiplicadores 1, 0, 0, en el lugar de donde dice este 0, usé un multiplicador que es el 1 medio, 1, 0, y aquí hay un 0, y en este último 1 que se usó para hacer este 0 va un 1 aquí y U. O sea que tengo L, que está ahí abajo, U que está acá, y si hago L por U, no me va a dar A. Veamos qué da. Si hago L por U, me queda 1 por la primera fila, me da 2, 6, 8. Cuando voy a la segunda fila de L por U, tengo que hacer la segunda fila, es 1 medio por la primera más 1 por la segunda. Entonces es 1 medio por 2, 1 más 0, 1. 1 medio por 6 es 3, más 1, 4. 1 medio por 8 es 4, menos 1, 3. Y cuando hago la tercera fila, que es 0, 1, 1 por la matriz, es la suma de las segundas filas, es 0, 1, 1. Si miro lo que tengo acá, es 2, 6, 8, es la tercera fila de A, 1, 4, 3 es la del medio, y 0, 1, 1 es la primera. Es decir, que obtuve la A, pero con los intercambios de fila. Claro, porque al final lo que hice fue la factorización LU de esto. Es decir, que si yo llamo P a la matriz de permutación que permuta la fila 1 y la 3, es decir, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, cuando hago P por A, me da esta matriz que es igual a L por U. Entonces no obtuve una factorización LU de esta matriz A original, sino que obtuve una factorización LU de una permutación de A. Veamos ahora otro ejemplo, que es el que quería mostrarles, pero tuvo un pequeño error de tipeo, que es, ¿qué pasa si en la primera fila tengo un 2, 2? Y hago nuevamente el procedimiento del pivoteo parcial en la factorización LU. Entonces, primer paso. Busco el máximo en la primera columna, que es el 2, intercambio la fila 1 y la 3. Y me queda 2, 6, 8, 1, 4, 3, 0, 2, 2. Bien, una vez que reemplacé, ahora hago la eliminación. La fila 1 la dejo como está. La fila 2 le voy a restar 1 medio de la fila 1. Vamos a anotar ese pivote de otro color. Entonces la fila 1 es 2, 6, 8. La fila 2 es 0, 4, menos 3, 1, 3, menos 4, menos 1. Y la fila 3 le voy a restar 0 por F1 porque no la toco. O sea que me queda 0, 2, 2. Ahora, el pivoteo parcial, ahora me toca hacer ceros en la segunda columna. El pivoteo parcial lo que propone es, de esta columna, buscar el número más grande. ¿Por qué hacemos esto también? En la computadora, el número, si uno tuviera en lugar de un 1 acá, un número pequeño como 10 a la menos 12, la pregunta es, ¿ese número es 0 o no? Entonces, para no estar preguntando si un número pequeño lo consideramos como 0 o no, lo que hacemos es buscar el número más grande. Y de esa manera nos salvamos de tomar el 0. Entonces, en este caso, el pivot que voy a usar es el 2, que es el más grande, entonces voy a intercambiar la fila 2 con la 3. Hago un nuevo intercambio. Y me queda la matriz 0, 2, 2. Perdón. La primera fila queda como está, ya no la toco, pero aquí me queda 0, 2, 2, 0, 1, menos 1. Por lo tanto, es importante ver que estoy intercambiando estas dos filas. O sea que este multiplicador menos 1 medio que estoy usando aquí, en realidad
va a ser luego, lo tengo que interpretar de la fila 3. Una vez que hago eso, dejo la fila 1 como está, 2, 6, 8. En la fila 2 la dejo como está, 0, 2, 2. Y en la fila 3 le voy a restar 1/2 por la fila 2. Entonces me queda 0, 0 y menos 1, menos 1, menos 2. Entonces nuevamente, esta es la matriz U, y la pregunta es, ¿cuál es la matriz L? Bueno, la matriz L es 1, 0, 0, y ahora vamos a poner los unos en la diagonal y 0 aquí. Y ahora, ¿cuáles son los multiplicadores? Bueno, en la fila 3, este 0 pasó a la fila 2, entonces este 0 va acá. Y este 1/2 pasó a la fila 3, y este es el 1/2 que se usó para hacer este aquí. Entonces tengo 1/2 y 1/2. Esa es la L. Y si hago L por U, me tiene que dar, no me va a dar la A, me va a dar una permutación de la A. A ver, hagamos la cuenta. Si hago L por U, me queda en la primera fila de A, de U, que es 2, 6, 8. En la segunda fila que es 0, 2, 2. Y en la tercera fila me queda 1/2 por la primera, más 1/2 por la segunda, más 1. Es decir, 1/2 por 2, más 0 es 1. 1/2 por 6, 3, más 1/2 por 2, que es 1, 4, más 0, 4. 1/2 por 8 es 4, 1/2 por 2 es 1, 5, menos 2, 3. O sea que me quedó, si volvemos a mirar la A original, me quedó la tercera fila en la primera ubicación. Esta es la 3. La segunda fila en la tercera ubicación. O sea que esta es la segunda fila. Y en la fila del medio me quedó la primera. Hubo dos intercambios. ¿Por qué? ¿Y por qué hubo dos intercambios? Este y este. Es como si hubiéramos tomado la matriz A y primero les intercambio la fila 1 y la 3. Es decir, que pongo 1, 1, 1. Y después le intercambio la 2 y la 3. Es decir, que la 1 queda donde está, intercambio la 2 y la 3, entonces me queda así. Si multiplico estas dos matrices, me queda, puedo pensarlo de dos formas, o esta es la columna o la fila. Fíjense, si lo pienso por columnas, para pensar un poquito de otra forma. Fíjense qué hago. Si lo pienso por columna, la primera columna de esta matriz es la primera columna de esta por toda la matriz. Y esto acá tengo 0, 0, 1, es decir que tengo que tomar la tercera columna de aquí. 0, 1, 0. Cuando mire la segunda columna tengo 0, 1, 0. Entonces eso me dice que aquí tengo que poner la segunda columna de esta matriz, 0, 0, 1. Y cuando mire la tercera columna, 1, 0, 0, tengo que poner la primera columna, 1, 0, 0. Es decir, eso por A me tiene que dar L por U, que es 2, 6, 8, 0, 2, 2, 1, 4, 3. En la próxima página lo vamos a verificar. Entonces, ¿pero por qué tiene que dar esto? A ver, yo hice esta permutación y esta. Si yo supiera de entrada que tengo que hacer esas permutaciones y después hago LU, me va a dar directamente sin permutaciones. Vamos a hacer eso en la próxima transparencia. Entonces, aquí corrijo que tengo un 2 y un 2. Y vamos a hacer P por A. Entonces, como tengo P a la izquierda, la primera fila de P por A es 0, 0, 1 por la matriz A, es decir, la tercera fila de A. 2, 6, 8. La segunda fila de P por A es la segunda fila de P, 1, 0, 0 por A, es decir, la primera fila de A. 0, 2, 2.
Y la tercera fila de P por A es la tercera fila de P por A, que es la segunda fila de A. Entonces, ya hice esos intercambios. Imagínense que yo sé, tengo un poder de visión del futuro y sé que si voy a hacer la factorización LU con pivoteo parcial, estos son los intercambios que voy a hacer. Entonces los hice de entrada. Fíjense, si ahora hago la factorización LU, o si quisiera hacerla con pivoteo, digo, busco el más grande de estos. ¿Cuál es? Es el 2, que ya está en la posición del pivote. Entonces no tengo que hacer ningún intercambio. ¿Qué hago ahora? Fila 1, la dejo como está. 2, 6, 8. La fila 2 la dejo como está. Eso quiere decir que tomo fila 2 y le resto 0 veces la fila 1. 0, 2, 2. Tomo la fila 3 y le tengo que restar 1/2 veces la fila 1. Y eso me da el 0 aquí, 4 menos 3, 1, 3 menos 4 menos 1. Muy bien, entonces esta es la matriz del primer paso de la factorización LU y ahí tengo los multiplicadores. Sigo. Ahora voy a la segunda columna y busco el elemento más grande. Justo está en la posición de la diagonal que es la del pivote, así que la fila 1 la dejo como está, 2, 6, 8. La fila 2 la dejo como está, 0, 2, 2. Y la fila 3, para hacer un 0 en esta posición, tengo que restar nuevamente 1/2 por la fila 2. Y me queda 0, 0, y menos 1, menos 1, menos 2. Así que esta es la matriz L, perdón, esta es la matriz U, y la matriz L es la que tiene unos en la diagonal, y debajo de la diagonal tiene los multiplicadores 0 y 1/2, y aquí otro 1/2. Si hago esta L por esta U, la vuelvo a escribir, 2, 6, 8, 0, 2, 2, 0, 0, menos 2. Los invito a poner pausa y a hacer la multiplicación, y van a ver que L por U me va a dar esta matriz, porque es la factorización LU de esa matriz sin intercambios. 2, 6, 8, 0, 2, 2, 1, 4, 3. ¿Y qué es esta matriz U? Bueno, no es la A original, es la permutación de A. Entonces, siempre se va a poder, si tengo una matriz invertible, siempre puedo hacer una factorización LU de alguna permutación de A. Y la construcción es la que hemos visto. No nos vamos a detener en el algoritmo, pero sí vamos a detenernos en el teorema que dice que si tengo una matriz A invertible, existe en una permutación P una matriz triangular inferior unitaria. Unitaria quiere decir que tiene unos en la diagonal, L, y una matriz triangular U no singular. No singular quiere decir que es invertible, y como es triangular superior, quiere decir que todos los elementos de la diagonal son no nulos. Esto quiere decir que los L y I son 1, y esto quiere decir que los I son distintos de 0. Y se ocurre que P por A es igual a LU. O sea, al que le guste programar podrá intentar hacer la programación de este algoritmo, o puede entender que hay una manera de ir recordando los intercambios para fabricar la matriz P de permutación, que al final hace que P por A sea LU. Bien, ahora pregunto, si yo tengo una matriz A y utilizo la factorización LU con pivoteo y me da una P, una L y una U. Y ya tengo P, L y U. Y ahora me dicen, quiero resolver A por X igual a B. Entonces, ¿qué pasos tengo que seguir para resolver A por X igual a B? De manera rápida, aprovechando que ya tengo estos P, L y U. Bueno, si yo sé que P por A es LU, lo que sé es que P por A por X tiene que ser P por B. Entonces ahora digo, esto es LU por X igual a P por B.
Entonces, ¿cómo resuelvo esto? El otro día llamábamos C a este vector. Entonces resuelvo. Primer paso. L por C. Vamos a escribir la incógnita de otro color por C. Igual a P por B. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es resolver U por nuestra incógnita X igual a C. Entonces, tengo dos pasos donde tengo que resolver las matrices triangulares. Y una permutación que no tiene ninguna operación, solamente permutar, cambiar de lugar las filas o trabajar de manera inteligente con los índices. Muy bien, con esto terminamos el video número 9 y nos vemos en la próxima, donde vamos a comenzar con la siguiente sección del libro.